Muy bien, para este ejercicio que es el 5.4-3, es uno muy parecido a los que habíamos hecho anteriormente. Requerimos nuevamente el voltaje de Thevenin y el de Norton, hacer sus circuitos. Primero comenzaremos haciendo lo de Thevenin. Redibujamos el circuito debido a que lo que necesitamos es obtener el voltaje que hay de este nodo a este otro, que aquí están. Entonces ya al hacer el dibujo nuevamente tenemos prácticamente lo mismo. Simplemente vamos a darle una corriente, que será esta ahí, que va hacia acá, porque nosotros la propusimos así. Vamos a intentar sacar la ley de Kirchhoff de voltaje en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y como podemos ver, también aquí va la misma corriente de I, que está sumando el 1 ampere que viene por acá también. Y entonces por acá pasará una corriente de I, más 1 ampere. Sacamos la ley de Kirchhoff de voltaje. 6I más 12 por I más 1. 12 sería el voltaje que va aquí. Perdón, la suma de estas dos resistencias y los 12 voltios que van por acá. Y eso nos da igual a 0. Al realizar los cálculos tendremos que I es igual a menos 4 tercios de ampere. Esta I que está aquí propuesta. Ahora para sacar el voltaje de Thevenin tenemos lo siguiente. Como les decía, el voltaje de Thevenin lo obtendremos de la corriente que va de aquí a aquí o de aquí a aquí. Lo que pasa es que lo tenemos en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Lo único que necesitamos es cambiarle el signo. Para esto tenemos que, aquí con el signo cambiado, tenemos la I, que la I como ya sacamos es menos 4 tercios, más 1, que son 3 tercios. Eso multiplicado por los 6 de la resistencia que está aquí, o acá. Para que finalmente el voltaje de Thevenin nos dé igual a 2 voltios. Lo siguiente que haremos será hallar la corriente en corto. Volvemos a dibujar el circuito, simplemente agregándole aquí al final una I en corto. Vamos a aplicar algo muy parecido al anterior, que es proponer una corriente que sí. Y todo muy parecido al anterior, la ley de Kirchhoff en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Nuevamente sacamos los cálculos, que es 6I más 6 por I más 1 más 12, que son los 12 voltios de acá. Esto finalmente nos daría que I es igual a menos 3 medios de A para este circuito, la I propuesta aquí. Entonces para sacar esa I corto, la corriente en corto, nuevamente cambiamos el signo de la corriente que hay de aquí. Entonces negativo. El I más 1 sustituimos el I que es menos 3 medios más el 1. Finalmente la I en corto, la corriente en corto nos queda igual a un medio de ampere. Lo siguiente es un proceso relativamente sencillo. Aquí tenemos la fórmula, que es sacar la resistencia de Thevenin. Esto es igual al voltaje de Thevenin entre la resistencia en corto, la corriente en corto, perdón, que ya sacamos anteriormente. Sustituimos y esto al final nos va a quedar que la resistencia de Thevenin es igual a 4 ohms. El siguiente paso a realizar va a ser dibujar los dos circuitos, el de Thevenin y Norton. Entonces simplemente dibujamos la fuente de voltaje que aquí teníamos de 2 volts, en este caso, que es igual al voltaje de Thevenin que aquí está. Y la resistencia de Thevenin que era 4 ohms. Aquí tenemos Thevenin. Norton va a ser igual a un medio de ampere, que es igual a la corriente en corto, y la resistencia de 4 ohms, como ya anteriormente habíamos sacado. Muy bien, para finalizar quería mostrarles que hay una última forma para resolver esto y es más rápida. Para esto requerimos que existan solamente fuentes que no dependan de una variable, como en este caso. Entonces dibujamos el circuito junto con la corriente en corto y, como pueden apreciar, desconectamos la fuente de corriente y pusimos en corto la fuente de voltaje. Esto para sacar resistencia de Thevenin, que lo haríamos de la siguiente manera. Tenemos estas dos resistencias en paralelo, entonces se sacaría el inverso, que sería un doceavo, más esta resistencia de aquí, que su inverso sería un sexto. Esto pues dividiéndose al 1 que estaba arriba, que va a ser igual a 4 ohms, que como vimos anteriormente es lo que nos dio la resistencia de Thevenin. Con esto concluimos el ejercicio 5.4-3.